Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos aquí a su programa Bravo por la Red, en este espacio dedicado a arte y cultura. Desde la ciudad de Morelia, saludando a todos los estados de la República y a todos los municipios del estado de Michoacán y a todos y cada uno de ustedes que nos siguen por cualquiera de las plataformas por la que nos siga. Facebook, Instagram, YouTube, Tinder, la que se le ocurra, por ahí le damos un muy cordial saludo. En controles técnicos tenemos a nuestro gran amigo Eric Hernández. Hola, ¿qué tal? Buen día. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y detrás de mí está Guille, aquí atendiendo, que dice que hola, en este espacio de Bravo por la Red, con nuestro director Arturo Bravo y aquí dándole las gracias a Agencia Informativa Michoacana por este espacio. Pues cómo le está yendo de estas maravillosas y torrenciales lluvias que tienen a la ciudad hecha un caos. Pues por lo que aquí está tremendo subir hasta acá porque los cauces de los ríos que se formaron en las calles están fuertísimos, están súper grandes. A todos los automovilistas inconscientes que pasan y mojan a los transeúntes porque habiendo tanta calle tienen que pasar por el charco, reciban una señal completa de desaprobación, porque ahorita un carro mojó a una chica de medicina que estaba ahí en la parada y el camión, habiendo tanta espacio, tuvo que pasar por donde está ella. No sean gachos, señores, la gente se esfuerza en estos tiempos por ir limpia, no sean ingratos, se siente re feo que te mojen. Ustedes porque van ahí, pero imagínense que caigan en uno de esos baches que casi no hay aquí en la ciudad de Morelia, se les ponche la llanta y no tengan quien les ayude y todo el mundo se burle de ustedes, pues no, ¿verdad? Pues también ahí tengan un poquito de consideración. Pero en fin, aprovechando este clima, aprovechando este tiempo tan tremendo que tenemos ahorita, pues qué mejor que el sueño de todos, que es quedarnos todos en camita bien cobijaditos. Yo aquí me traje mi gabán porque sí está haciendo frío, ¿sí? Bien calientitos en la cama con un cafecito, con un chocolatito, para pasar este rato, porque sí, no es que dárselas a desear, pero aquí en cabina está haciendo un frío increíble. Y aquí la Guilla nos dio cafecito muy sabroso. Y pues sí, la verdad, hasta se antoja. Si usted se empieza a sentir así que le duele el cuerpo, prepárese una canelita, ponga a hervir una rajita de canela en agua. Y ya cuando empiece a ponerse rosita se la toma, endulzada a su gusto, y eso es para que se le quite el dolor de cuerpo. Si le empieza a doler la garganta, prepárese un agua bien caliente, exprímale un limón y póngale una cucharada de miel, y con eso se le quita el dolor de garganta. Y si usted se está poniendo muy triste, pues prepárese un chocolate. El chocolate ayuda muchísimo para la depresión. No es que cuando los deja el novio, la novia, se tiren ahí a la cama a comer chocolate para engordar. No, el chocolate quita la tristeza y la melancolía. Y sobre todo, usted que goza del privilegio de estar aquí en Michoacán, para todos estos males, tómese un tenurite que le cura todo lo que se le pueda curar, el estómago, la cabeza, la garganta, todo, y es un té delicioso para estos tiempos en que se sufre de mucho. Y para acompañar su tecito, qué mejor que un libro. El día de hoy vamos a hablar de los libros. ¿Desde dónde vienen los libros? ¿Por qué es importante el libro? ¿Por qué tenemos que reflexionar sobre el libro? No vamos a hablar sobre obras literarias en sí mismas, sino sobre el objeto libro y lo que nos ha traído en beneficio y en perjuicio a esta sociedad. El libro es pues prácticamente el hermano siamés del ser humano, porque desde que los seres humanos aparecieron en la faz de la tierra, ha tratado de transmitir el conocimiento de una u otra manera. Y la mejor manera que encontró fue ponerla por escrito. Obviamente esto no fue un proceso de un día para el otro, que se despertó el hombre del Neandertal y dijo, ay, ¿sabes qué? Pues ya me cansé, déjame, oye, estoy aburrido, no salgo de cacería, déjame, pongo a escribir. No, nada de eso. Esto fue un proceso largo, muy detenido, muy azaroso, que nos llevó por muchísimos, muchísimos lugares. Uno de ellos fue, primeramente, crear un sistema para la transmisión del conocimiento. El primer conocimiento, y aún hasta nuestros días, el más cercano es la transmisión oral, es decir, el hablar. Personas que se aprendían muchísimas cosas y podían transmitirlas de viva voz unos a otros. Hoy en nuestros días, en la cultura islámica todavía se acostumbra que existen grandes sabios que saben de memoria todos los textos coránicos y los textos similares, y los comparten a través de la transmisión oral, contándole a los jóvenes de memoria todos y cada uno de los capítulos del Corán.
En el Tíbet aún se acostumbra, y una parte formativa es aprenderse los libros budistas de memoria. Imagínense lo que es aprenderse hoy en día, en nuestra época, aprenderse un libro completito, de memoria, de pies a cabeza, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Imagínense qué bonito sería eso. En la India también existen todavía muchos sabios que se aprenden los textos completamente de memoria y solamente así se los pueden transmitir. Esta fue la única manera que tuvo el ser humano de transmitir el conocimiento. Con el tiempo lo pudo poner a crear un sistema de representación por el cual podía guardar esta información. Los primeros fueron, o se cree, a través de las pinturas rupestres, aunque esta teoría ha sido un poquito cuestionada, puesto que no hay una continuidad en cuanto a los símbolos, en cuanto a las pinturas. Pero lo que sí se sabe es que los animales representados no son propiamente los animales de la cacería de las cuevas donde están representados, y sobre todo no están representados al alcance de la mano, es decir, no están sobre el muro aquí detrás de nosotros, por ejemplo, sino están en los techos, en los cielos de las cavernas, en lugares muy inaccesibles. En algunos momentos hay que caminar hasta 2 kilómetros para llegar a encontrar estas pinturas rupestres. En otros lugares, por ejemplo, en la Baja California, aquí en México, pues están en unos lugares inaccesibles, están a 50 metros de altura, en unos despeñaderos tremendos, en unas barrancas, que hay que caminar por horas para llegar a donde se representaron estas figuras. Entonces, pues por ahí esta teoría es lo que no ha tenido aceptación, puesto que los lugares donde se representan pues no son propiamente accesibles a todo el mundo. Pero con el paso del tiempo el ser humano logró crear sistemas para poder representarlos. Uno de ellos fue ni nada más ni nada menos que las tablillas de arcilla, es decir, crear pequeños cuadros de barro en los cuales con un punzón podían representar algunos símbolos, algunos dibujos, y de esta manera, y una vez que se secaban, bueno, permanecían. Problema, son muy frágiles, son muy endebles y se pierden rápidamente con la fractura y demás. Por ejemplo, el libro de la Odisea, la Ilíada y la Odisea se guardaron en el Museo Británico, y en un incendio pues se perdió gran parte de los textos, pero por fortuna, como estaban en tablillas, pues las tablillas se pudieron cocer y el barro se volvió resistente y fue lo que permitió que sobrevivieran estos textos. Pero muchos otros textos se han perdido. No, por ejemplo, hablamos de la Biblioteca de Alejandría, que fue la biblioteca más grande en su tiempo, y que gracias a un incendio pues se perdió todo el conocimiento de la civilización griega en ese momento. También se utilizaron bloques de cera. Los romanos lo utilizaban mucho, igual este mismo sistema, pequeñas tablas en los cuadros en los cuales con un punzón se escribía y creaban estos sistemas. ¿Sí? Se podían guardar las ideas y después pasarlas quizás a un soporte más fuerte, como lo es la piedra, como lo es el estuco o el yeso, con el que se enlucían las paredes de los templos. Se utilizaron también, ya un poco más avanzados, pues los papiros. ¿Qué es el papiro? Bueno, es una planta que crece a las orillas del río Nilo, que una vez machacado se puede crear una superficie lisa y en la cual se podía escribir. Este sistema, bueno, fue muy aceptado y permitió la creación de grandes textos y de gran saber. Hoy en día, por ejemplo, de Egipto se pueden encontrar hasta casos judiciales de divorcios, de separaciones, de reclamos de tierra. Uno muy interesante es de unas gemelas a las cuales les robaron el dinero que les pagaron por servir en el templo durante 20 años y demandan al faraón la justicia sobre el robo que ellas habían tenido. Entonces, después de 4.000, 3.000 años, conocer estos detalles, pues es muy interesante conocer que aún a nuestros días seguimos padeciendo lo mismo, que nunca falta un vival que nos roba, nunca falta un vival que aparece cuando hay beneficio y pues se nos pierde ahí todo, ¿no? Con el tiempo también el papiro
se convirtió en un objeto lujoso, puesto que, recordemos, el papiro sirvió para escribir el libro de los muertos. El libro de los muertos era el manual que tenían las almas para pasar al inframundo, al mundo de los muertos, y era un texto que podía costar hasta 3 años de trabajo de una persona común. Y este texto únicamente lo hacían los sacerdotes o escribas de los templos, y se tenía uno que ir preparando y hacer fila para poder hacerlo, puesto que no había imprenta, se tenía que escribir a mano, se tenía que dibujar a mano, pues eran hasta 5 o 6 años lo que podían tardar en escribir este texto. El libro de los muertos que se ha encontrado, pues mide 11 metros de largo. Imaginémonos el tamaño de este texto. 11 metros, pues casi todo el frente de una casa, o una casa completa. Y se enrollaba y se ponía junto a la momia, ¿no? Para que cuando despertara a los 9 días de haber fallecido, tuviera ya el manual de cómo atravesar el inframundo. Ese por un lado. Por el otro lado, con el tiempo también se comenzaron a utilizar otros materiales. Egipto también prohibió la importación del papiro a otros lugares que no fuera propiamente su lugar. Entre ellos, pues lo más cercano, Grecia, quien consumía gran cantidad de papiro para escribir los textos que ya estaban escribiendo. Ya habían creado un sistema alfabético, es decir, un sistema de símbolos que representaban o sonidos o palabras, y que se representaban a través de signos, valga la redundancia, y pues ya comenzaban a crear sus propios textos. Entonces, en la ciudad de Pérgamo se comenzó a utilizar la piel de los animales curtida y desbastada, a hacerla casi transparente, y nace lo que hoy conocemos como el pergamino. Es decir, un material muy bueno para escribir, un material muy duradero, porque puede durar hasta 1000 años, con el único problema que pues no es muy dúctil, no se puede doblar, no puede hacer origami con pergamino porque se quebra, pero que permitió el enorme proceso de guardar todo el conocimiento del mundo europeo. Permitió además el nacimiento y la difusión de gran parte de este conocimiento a través de la muy odiada Iglesia. ¿Por qué? Porque fueron los que más influyeron en copiar y transmitir los textos. La iglesia cristiana tuvo a bien el comenzar a copiar, creando los textos que se tenían a la mano, y crear nuevos textos además. Entre ellos, pues toda la obra de algunos filósofos griegos, no Platón, no Aristóteles, que poco se conocían durante el inicio de la Edad Media, puesto que todo lo que fuera griego se consideraba pagano, y bueno, pues se había dado por perdido, incluida con la Biblioteca de Alejandría, pero que la Iglesia comenzó a copiar, y entra también el mundo islámico, quien fue un gran promotor de la cultura. Fueron irónicamente los islámicos quienes se dieron a la tarea de crear grandes bibliotecas a lo largo de toda la ruta de la seda, de todo el mundo del Islam, para poder compartir los textos. Las madrasas, es decir, las universidades islámicas, tenían las casas de la sabiduría, lugares donde se guardaban grandes cantidades de textos que cualquier persona pudiera llegar y conocer. Además del gran libro del Corán, textos sobre aritmética, astronomía, filosofía, sobre poesía, sobre retórica, sobre todos los temas habidos y por haber, ya se guardaban en estas grandes bibliotecas, incluidos textos de anatomía. Pensamos que los islámicos no la habían practicado. Bueno, sí la practicaron, y bastante, porque fueron los primeros que comenzaron a hacer cirugía de ojos, por ejemplo. Los grandes aportes que hizo Avicena respecto a la medicina, creando incluidos instrumentales médicos para esta tarea, pues no los podemos imaginar, ¿no? Y fue a través del mundo islámico que llega a Occidente de nueva cuenta la obra de Platón, la obra de Aristóteles, primero en traducciones del árabe al griego, del griego al latín, que se comienzan a conocer estos grandes personajes que hoy determinan la filosofía en Occidente.
Se crea un espacio muy particular en los conventos, junto a las bibliotecas, que es el scriptorium. ¿Qué es el scriptorium? Un lugar para escribir, donde los frailes dedicaban años de su vida a estar copiando textos. El crear un libro era una tarea titánica, puesto que no era una persona quien lo hacía, sino eran hasta 10 personas quienes trabajaban en la realización de un solo libro. Podemos imaginarnos primero de recuperar todos, de preparar las pieles, lo que era el pergamino, porque no se escribía en papel, todavía el papel no llegaba hasta Europa, de preparar las pieles en un clima como este más o menos. Imagínense secar piel en un clima así de húmedo, pues estamos fritos. Posteriormente empezar a cortarlos, otro que se dedicaba a hacer las líneas donde se iban a escribir, otro que se dedicaba a preparar las plumas, a preparar las tintas con las que escribían. Uno era el calígrafo, es decir, el que escribía directamente el texto. Otro, el que hacía las letras capitulares, es decir, la letra inicial, porque era un maestro en el arte de la pintura. Otro, el que preparaba las pinturas. Otro, el que hacía las ilustraciones, porque los libros eran muy ilustrados, eran muy decorados, porque era la representación de lo que estaba escrito, la explicación más básica. Posteriormente, si ya había dinero, pues eran dorados también, se les ponía oro en hoja, y podemos imaginarnos que este trabajo solamente lo hacía una persona maestra, y finalmente otro el que lo cosía y otro el que le ponía las cubiertas. Podemos imaginarnos que la realización de un libro podía llevar hasta 3 años de trabajo ininterrumpido. Además de los labores que hacían cada uno de los frailes, dedicarnos a eso. Uno de los libros más controversiales de toda la historia pues fue justamente el Codex Gigas, atribuido a una sola persona, que según la leyenda, el Codex Gigas o la Biblia del Diablo, es el libro, quizás el libro más grande de todo el mundo. Mide alrededor de 1,20 de largo por casi 1 metro de ancho. Pesa casi 50 kilos. Solamente puede ser cargado entre 2 personas. Ha tenido un destino muy incierto, muy raro. Todo aquel que lo ha poseído ha terminado mal. Finalmente está depositado en una biblioteca en Alemania, o en Viena, no recuerdo, perdón. Y pues esperamos que no les pase nada malo, pero bueno, ahí está. Se le llama la Biblia del Diablo porque su protagonista es justamente el diablo. Tiene un enorme diablo dibujado, que es lo que más la caracteriza, pero está escrito en 3 lenguas diferentes y contiene salmos, exorcismos y oraciones. Se dice que fue creado justamente para arrojar al demonio, pero también dicen que fue escrito a cambio de salvarse de morir emparedado el fraile que la realizó, porque se dice que lo escribió en una sola noche. Cosa bastante ilógica, porque pues, es un libro enorme. Son más de 100 hojas, imagínense a una sola persona en una noche escribir en 3 idiomas diferentes, más de 100 hojas, y encima de todo dibujarla y decorarla y encuadernarla y todo, pues, y un libro tan grande, pues está en chino, ¿no? Pero bueno, esos son de los libros más controversiales de la historia y que, bueno, nos dan una idea de lo que representaba para el medieval un libro. Muchas bibliotecas hay una leyenda que dice que estaban los libros prohibidos y hasta los encadenaban para que no los pudieran leer las personas, cosa que realmente pues no es cierta. La situación era que un libro era una inversión costosísima y había que protegerlos de alguna manera. Por lo tanto, los libros se prestaban, pero se encadenaban para que no pudieran ser robados. Además, se les ponían chapas porque, precisamente, si tratabas de robar el libro, después para abrirlo rompías la chapa, destruías el libro. De tal manera que ni para Dios ni para el diablo. Entonces, hay muchas bibliotecas de este tipo. Hay muchas bibliotecas ahí que le llaman las bibliotecas prohibidas, justamente porque los libros son muy difíciles de encontrar en la época medieval. Pensemos que hoy en día usted busca cualquier texto y lo busca en internet, le pone PDF y le bajan millones de textos, o bueno, millones de archivos que no son textos porque no están escritos, están digitalizados, no escritos. Entonces, pues ya no sufrimos hoy en día por el conocimiento, pero para la época medieval usted quería hacer la tarea, pues nada más fíjese que busco el libro de Boecio
No, pues fíjese que nomás lo tiene en la biblioteca del convento fulano de tal. Ah, pues está 4 días de camino, pues órale, 4 días de camino hasta la biblioteca a encontrar ese texto. Razón por la cual los frailes casi se memorizaban absolutamente todo el texto. No tenían tiempo de copiar todo lo que venía en el libro, pero por lo menos podían memorizar gran parte de este texto y así compartir el conocimiento. Era muy difícil el saber en la época medieval, pese a los esfuerzos que había por difundir el conocimiento. Con el tiempo, bueno, se descubren otras formas de realizar de crear superficies para poder crear el libro. Uno de ellos fue la invención del papel, que se atribuye a que fue creado en China ya por el siglo XII, un poquito más tardío. ¿Qué es el papel? Bueno, son fibras de algodón, de seda o de lino, que se muelen y se mezclan entre sí y se soportan sobre un colador y bueno, ya se pone sobre una superficie y una vez secas, bueno, crean una superficie bastante tersa sobre la cual se puede escribir. Esto pues, fue una gran industria en todo el mundo, particularmente en Europa, donde se crea el oficio del trapero. ¿Qué era el trapero? Era una persona que se dedicaba a comprar trapos precisamente y a hacerlos pequeñas tiras que después eran llevados a los molinos y en los molinos se creaba una pulpa con la que se creaba el papel. El papel era algo muy caro aún hasta el siglo XVI-XVII. Recordemos por ahí, si usted ha leído El Quijote, si no lo ha leído, léalo por favor, porque es una obra que no se puede perder porque es maravillosa. Miguel de Cervantes dice que él no escribe precisamente El Quijote, sino que en unos papeles que él encuentra, que va a comprar y que los encuentra la historia del Gran Quijote de la Mancha, escritos por Cid Aben de Benjamín. Pero resulta, este pasaje nos hace ver que justamente el papel era algo muy difícil de comprar, de adquirir, y por lo tanto se iba, haga de cuenta que usted va al mercado, así como que va al auditorio a comprar así, las cosas que le robaron las va a buscar allá al auditorio, y así este señor, en el siglo XVI-XVII, usted iba a los mercados a comprar papel, los tiras ahí de papel que se podía reutilizar y reciclar y reutilizar y reciclar. El papel de algodón usted lo puede moler y lo vuelve a reciclar y queda otra vez casi como nuevo. Entonces ahí ya se da una idea de la importancia que tuvo, ¿no? Y que el trapero, que era una persona que era un gran empresario, que era el que producía el papel. También había muchas restricciones respecto a la producción de papel. Recordemos que hasta el siglo XVI, hasta mediados del siglo XVI, es que en México se instala el primer molino de papel y la primera imprenta. Gracias a Fray Juan de Zumárraga, quien crea el primer molino de papel aquí en América. Con el tiempo también se descubre otra forma de crear superficies y es a través de la fibra de madera, que es la que hoy utilizamos papel de celulosa, que es un poquito más barata su producción, un poquito más rápida, no tan durable como el papel de algodón, puesto que el papel de madera, pues usted véalo, en 10 años pues se nos amarillenta mucho. El papel de algodón no se amarillenta, se queda prácticamente intacto. Es muy resistente, lo puede mojar, no le pasa casi nada, se arruga un poquito, pero nada que no se pueda recuperar. Pero el papel de madera, pues sí se moja y pues ya se nos arrugó, ya se nos arruinó y ya es muy fácil de dañarse. Pero el libro, a lo largo del tiempo, ha sido uno de los artículos o de los objetos que más ha ayudado al ser humano. En América también se crearon libros con otro formato que no fue precisamente el del rollo, sino fue el del acordeón en los famosos códices. Aquí tenemos el Códice Laúd, que es un libro un códice que nos habla sobre las fechas en las cuales hay que realizar los procesos del mercado, los sacrificios propios en cada uno, sacrificios, ofrendas y rituales que se pueden realizar para asegurar el comercio. Los antiguos mexicanos y lo que llamaríamos hoy mexicanos, mayas, mixtecas, tlaxcaltecas, zapotecas y otros pueblos practicaron el uso de códices. Se utilizaron no únicamente pieles de animal como fue de venado,
como lo fue de jaguar en algunos casos. Se utilizó también una fibra similar al papiro, que es el amate. Produce una superficie muy tersa que permite la pintura, que la soporta. Además de sobre pieles de animal, sobre amate y algunas otras fibras como lo es el papel de maguey, que de eso sí que no han sobrevivido muchos ejemplos de la época prehispánica, pero sí de la época colonial. Y todo el saber se guardaba en este lugar. Existieron muchos códices. Cuando hablamos de muchos códices no pensemos que había miles, puesto que esto era dificilísimo también, porque la realización de un texto pues nos puede llevar años y pues no había tantos pintores y tampoco se podían conservar todos toda la vida. Por ejemplo, una biblioteca en Europa, cuando hablamos de una gran biblioteca, pues hablamos que tenía máximo 300 libros. Por ejemplo, esto del Nombre de la Rosa, que tenía un edificio lleno de libros, pues es prácticamente imposible, porque pues no había forma de pagar esas cantidades. Más o menos un estimado es que un libro en la época medieval le llegaría a costar más de 100,000 pesos. Nuevo, imagínense. Oye, ¿cuánto les costaría tener esas bibliotecas, no? Entonces los libros que se tenían pues eran libros muy básicos y en ocasiones se podían tener otros. No tan básicos, pero que bueno, se podían hacer de otros libros. Pero por ejemplo en los mexicanos pues se tenían también una serie de textos que por la misma naturaleza de ser vegetales pues también no sobrevivían. Además de que muchas veces los propios pueblos quemaban sus libros. Una de las grandes escenas pues fue la época de Axayácatl, que manda quemar todas las bibliotecas del pueblo azteca, una vez que es derrotado por el pueblo purépecha. Al no poder conquistarlos, queda completamente humillado y manda destruir todas las bibliotecas y manda reescribir toda la historia de México. De ahí esa famosa leyenda del águila sobre el nopal. Bueno, pues es más fácil decir que el dios Huitzilopochtli los eligió a decir, pues es que no tenían dónde aventarnos y nos aventaron a que nos mataran las víboras allí en el islote, ¿verdad? Y crea una nueva historia destruyendo la historia precedente. De esta manera se pierde ahí gran parte de la historia del pueblo azteca. Se escribe de nuevo, pero ya se pierde la anterior. Aunado cuando llegan los españoles, que ven en los libros una serie de demonios, que ven una serie de brujas, hechiceros y todo lo malo que el europeo conocía, lo ve representados en textos, que si hacemos la equivalencia entre unos y otros, pues los europeos vieron demonios, porque así era la iconografía de la época para ver el mal. Así lo representaban ellos, pero no es que fuera propiamente el mal, sino eran otra forma de escribir, nomás que no se entendieron. Hablando de eso, ¿sabe usted cómo se representaba el pecado aquí en América, maestro? No, maestro, no, hasta ahora no me había ni preguntado siquiera cómo es que se representa. ¿Cómo representa el cristianismo al mal? Al mal, pues, no sé, un diablo, ¿no? Una serpiente, ¿no? Una serpiente, sí, sí, sí. Ajá. ¿Sí sabía usted que aquí en México no se representaba el mal con serpientes? No, no lo sabía. ¿Con qué se representaba? Cuéntenos. ¿Con pescados? Pescados, wow, ¿y por qué? O sea, ¿por qué el pescado? ¿Qué de malo tenía para que ellos lo tomaran como...? No que tenía de malo, sino que tenía para que representaran que eso era el mal. Ajá, sí, sí. Porque para los aztecas la serpiente era el símbolo de su dios. Entonces imagínense representar el mal y ponerle la serpiente, pues inmediatamente iban a ver a su dios ahí. Por lo tanto tuvieron que suprimir la serpiente y poner otro animal, y pusieron el pescado. No, lo ignoraba totalmente, no sabía ese dato. Hay una leyenda, la leyenda de Alfredo, creo que se llama. Es una leyenda de un fraile que vende su alma por que vende su alma por una mujer, y según eso se le aparece y le dice que en una de las tentaciones se le aparece a una mujer muy voluptuosa y le dice a su confesor: y se me apareció una mujer ofreciéndome el pecado en la forma de un pescado.
recuperando esta iconografía que tenían antiguamente por representar con un pez el mal y no por una serpiente. Y es muy extraño encontrar a veces a la Virgen pisando la cabeza de la serpiente. Perdón, pisando a un pescado en vez de una serpiente. Entonces, cápsulas informativas que vale la pena conocer para identificar una y otra. Datos muy interesantes siempre con usted, maestro. Gracias. Por eso nos gusta su programa. Qué bueno, porque si no, ya de por sí el chango me quiere correr porque no le he traído su Virgen. Pues sí, así fue un poco cómo se pierde el conocimiento, pero también cómo se recupera. No pensemos también que los españoles destruyeron todo el conocimiento, sino también lo recuperaron a través de obras que fueron muy criticadas en su momento. Uno de los principales que destruyó gran parte del conocimiento mexicano pues fue Diego de Landa, el obispo que quedó en Chiapas, que lo primero que hizo fue destruir justamente todos los códices pensando que eran idolatrías. Pero una vez que los quema, también se da la tarea de recuperar el conocimiento, y es gracias a Diego de Landa que se recupera la forma de escritura de los mayas, porque se dedica a recuperar el conocimiento, la forma de escritura, los mitos y costumbres que tenían los mayas, y gracias a Diego de Landa conocemos cómo era la cultura de los mayas. Fray Bernardino de Sahagún, que fue verdaderamente un verdadero antropólogo, que se sienta con los antiguos, con los hombres antiguos, con los viejos, con los sabios, y les comienza a preguntar, que le narren las historias, que le narren cómo era el México antiguo, y escribe en las 3 lenguas, en latín, en español y en náhuatl. Traduce todo esto. Él escribía en latín, otro escribía en español, otro escribía en náhuatl, alfabetizado obviamente. Todos estos saberes, todas estas tradiciones, todos estos conocimientos, y de esa manera logra reconstruir y legar a la posteridad esta sabiduría. Pero la obra de Bernardino de Sahagún no fue aceptada en su momento. Este libro también fue prohibido por las autoridades por considerarse pagano, y se le prohibió su reproducción. Bernardino de Sahagún jamás vio publicada su obra. Su obra quedó vagando de un lado para el otro, y es hasta tiempos muy recientes que podemos conocer la enorme obra que hizo este hombre para darnos a conocer la sabiduría del pueblo que había conquistado. El libro, además, ha sido un objeto que ha causado gran polémica a lo largo del tiempo. Comentábamos el Codex Gigas, por ejemplo. Comentamos, por ejemplo, la Biblia de Lutero, que fue la primera Biblia traducida de latín al alemán, lo cual generó una enorme guerra que dividió a Europa completamente. Por ejemplo, un libro que uno no se imaginaría que estuvo prohibido, pues es el Quijote de la Mancha, precisamente, que fue un libro prohibido y estaba en los índex. El índex era un listado de libros que la iglesia prohibía como lectura por considerarse inmorales, farsalios, o incluso que podían despertar malas pasiones o malos pensamientos en las personas. Y el Quijote de la Mancha fue uno de esos libros escritos en el índex, y que aquí en México estaba prohibida su lectura. Otro libro también controversial, pues el libro de la vida de Teresa de Jesús, que ella no lo escribió para darlo a conocer, sino porque la obligaron a escribirlo. Escribe su propia biografía, pero fue un libro que fue perseguido por la Inquisición, porque ella se lo da únicamente a su confesor, pero por ahí lo copiaron, hubo piratería ahí literalmente, se copió en manuscritos y circuló por toda la España del siglo XVI, generando que Teresa de Jesús cayera a la Inquisición por las visiones que ella tenía, ¿no? Una de sus visiones es que ve un ángel que le atraviesa el pecho con una lanza y le llega hasta el corazón y la deja llena de ¿cómo se llama? De un fuego divino. Y esta escena pues fue tan controversial que dio pie a que fuera enjuiciada. Obviamente Teresa de Jesús salió invicta, el libro se permitió y después se convirtió en una lectura obligada para todo aquel que quiera aprender mística. La obra, por ejemplo, de Tomás Aquino fue prohibida en algún momento por considerarse que estaba cargada de paganismo, por ejemplo, ¿no?
puesto que se basó en muchos filósofos islámicos de su momento para sostener las teorías que él mencionaba. Los árabes también, que produjeron una gran cantidad de libros, uno de ellos, ¿por qué soy tan malo con los nombres definitivamente? Bueno, fue un sultán islámico que vivió en la India en la época de los mogoles, por ahí por el siglo XVI-XVII, que decidió que las religiones podían ser una sola y quiso unificar el islam, el judaísmo, el brahmanismo y el cristianismo en una sola. No sabía escribir, pero sabía leer. Y se dedicó y financió enormes bibliotecas y a grandes cantidades de copistas. Creó una industria de copistas, es decir, no de que probaban copas como los de hoy, sino de copistas que se dedicaban a reproducir textos a lo largo de todo su imperio, desde la remota India hasta Afganistán, creando grandes cantidades de libros, comercializando grandes cantidades de libros para que el conocimiento llegara a todo el mundo. Como lo mencioné hace un momento, las casas de la sabiduría, que lo que hoy conocemos como bibliotecas, pues estaban en el camino de la ruta de la seda. Usted tranquilamente se tenía que detener en algún lado, usted llegaba a una biblioteca, pedía un libro, le prestaban su libro y usted podía encontrar textos maravillosos. Hoy en día esas bibliotecas siguen vivas en medio del conflicto, en medio de las guerras, invasiones y en medio de los lugares a los que ya nadie quiere acercarse por temor a que el Estado Islámico lo pueda tomar preso. Ahí siguen funcionando estas bibliotecas como funcionaron hace más de 800 años. Hoy siguen funcionando, prestándole los libros con la libertad de que imagínese usted que llega y pide un libro y le prestan un libro de más de 400 años. Y no le piden el credencial de lector para prestárselos. Así se lo prestan directamente. Imagínese esa maravilla, ¿no? Imagínense nada más eso. Hoy aquí usted va a cualquier biblioteca y pues prácticamente tiene que dejar hasta la huella genética para que le puedan prestar un libro. Pues sí, pero hablamos que también los libros que le prestan pues son enormes, son grandes, son pesados, ¿no? O sea, no podría usted moverse con total libertad con ese libro, ¿no? Fíjese que no, son libros pequeños. Sí, son libros de un formato accesible. Okay. Pero imagínese qué tremendo es que te presten un libro de 800 años, de 400 años. Un manuscrito así, con esa belleza con la que es un manuscrito. O sea, cuando había un amor por la cultura. Hoy en día, pues, para nosotros, en este tiempo, pues ya es muy fácil encontrar el libro. Como les decía, el PDF nos ha hecho el paro muchísimo para encontrar información, pero también ha abaratado tanto la cultura que ya no hay un aprecio por los textos. Yo me puedo imaginar de pronto un fraile medieval que está haciendo una investigación de quien se le ocurra y que la única biblioteca que lo tiene se tardaba años en preguntar quién tenía ese libro. Entonces, por ejemplo, vive en Italia, ¿sí? La capital del mundo en ese momento, y de pronto, no, pues fíjate que en Italia no tienen el libro de la retórica de Aristóteles. Chin, ¿quién lo tiene? No, pues lo tienen en Viena. Bueno, no existía Viena, ¿verdad? Pero pues hasta allá. Entonces agárrate un burro y vete caminando desde Roma hasta Viena, la actual Viena. O sea, ir solamente por ese libro. En lo que te dan el permiso, en lo que preguntaste quién lo tiene y todo, llegar y que llegaras y te dijera, no, pues fíjate que no te lo puedo prestar. Y tener que ir a hablar con el obispo, con el abad, con medio mundo a que te prestaran el libro, hacer tu investigación y luego regresar. ¿Cuántos frailes no murieron en el camino? ¿Por qué? Porque iban a buscar ese conocimiento que era de difícil acceso, pero que no era por egoísmo, sino era porque era difícil mantener y compartir el libro. Porque a veces había una reglamentación sobre las traducciones. Es decir, nosotros hoy en día hablamos de Aristóteles y ya nadie quiere hablar de Aristóteles porque pues, es aburrido, ya no nos sirve, lo odiamos en la prepa, en la secundaria. Si tuvimos unos maestros de filosofía como los que yo tuve en la prepa, pues ya valió gorro. Que te hacían test de psicológicos y escríbeme con café, que es para ti el café.
y escríbeme esto y ya esto significa esto. Eso no es filosofía, ¿verdad? Pero así te lo hacían, ¿sí? Y luego te ponían ahí y hazme una investigación sobre las opiniones de Aristóteles y respecto de Platón. Tómala. ¿Qué sabías tú de Aristóteles y de Platón? ¿Quién sabe? Pero tú tenés que hacer la investigación, ya estás, ¿sí? Pero para la época, y no es difícil, porque en todos los estanquillos se encuentran los libros de Platón y de Aristóteles en miles de versiones, a 10 pesos, 15 pesos a veces, y ya no es difícil encontrarlos, pero para la época solamente existían textos escritos en griego. ¿Y quién demonios sabía griego en la época medieval? Todo lo que era la actual Turquía, pues sabían griego, pero todo lo que era Europa nadie sabía griego. Entonces, tener que buscar quién supiera griego, o en su defecto todavía, quién supiera árabe, que te lo tradujera del árabe al griego y del griego todavía traducirlo para acá, era una tarea titánica. Y que hoy en día no mantenemos la dimensión de de este esfuerzo que muchos hicieron. Y había una reglamentación en la cual no se podían hacer estas traducciones por temor a tergiversar el texto. Porque hay un dicho en Italia, traduttore traditore, traductor traidor. Sí, claro, ahora sí que corrían el riesgo, ¿no? De que ese libro, las palabras que estaban escritas ahí, fueran escritas a otra forma y ya se fuera a malinterpretar y fuera a cambiar totalmente la historia del que había escrito, o sea, el que había escrito ese libro, o sea, exactamente. Todo lo que se había escrito ahí podía cambiar las cosas. Y tú cuando lo llevabas al conocimiento, pues ya creabas otra cosa que no era lo que el autor quiso decir. Y pudieras estar en otro mundo y haciendo otra cosa y distorsionar completamente. Entonces había una regulación muy grande al respecto. Sí. Aparte podrías poner palabras que no eran. Exactamente. Exactamente. No había dicho el mismo autor. Pues. Exactamente, ¿no? Entonces fíjense hasta dónde se cuidaba el conocer en esta época, que hoy en día lo tenemos así como que tan al alcance que ya no valoramos esta situación. El libro a lo largo del tiempo ha sido y seguirá siendo el objeto quizás más importante para la difusión de la cultura de los seres humanos. Hoy en día tenemos, sí, mucha facilidad con él, tenemos el libro PDF, tenemos el lector virtual, y dicen, viene a sustituir al libro. El objeto libro no es sustituible porque tarde que temprano también necesitamos un respaldo, y no únicamente electrónico, sino físico. Y así como en las bibliotecas antiguas se copiaron textos para preservar el texto original, había un apartado, una caja fuerte donde se guardaban los, llamémosle, originales, para evitar que si se incendiaba la biblioteca, se incendiaba algo, se pudiera conservar y se pudiera recuperar. De la misma manera se tiene que respaldar el libro. Hay libros que nos han cambiado la vida, hay libros que costaron la vida a muchas personas, incluida por ejemplo a Galileo, que le costó el destierro, a Lutero cuando hizo su traducción que hizo que Europa se dividiera, a Teresa de Jesús, que cayó en la Inquisición por sus textos, muchos libros que fueron obligados a ser quemados porque fueron muy escandalosos en su momento. Por ejemplo, el Marqués de Sade. Napoleón pasó más tiempo buscando la obra de Sade que lo que pasó en batalla, porque la obra de Sade, si le quitamos toda la pornografía, pues es una gran crítica a la sociedad francesa del siglo XVIII. Aquí en México muchísimos libros que fueron altamente controversiales porque despertaron la imaginación, despertaron muchas cosas, despertaron a la gente. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, pese a que, como muchos puedan pensar, la mujer no tenía acceso al conocimiento, la mujer no tenía saber ni nada, Sor Juana Inés de la Cruz se dio el lujo de tener todos los libros prohibidos por la Inquisición, además de que se dio el gusto de comentarlos todos. Entonces, hoy en día el libro es y seguirá siendo un objeto primordial en la cultura del ser humano. Hoy en día el libro quizás pueda ser de fácil acceso,
pero más allá, si es de fácil acceso, debe de ser de fácil lectura. Debemos de aventurarnos a conocer los libros, a disfrutarlos, a vivir lo que los libros nos han dado. Yo traje algunos ejemplos aquí de libros importantes, algunos libros ilustrados, como lo es la obra de Julio Verne, una obra del siglo XIX, que son las obras de Virgilio, escritas todavía en latín, que es una cosa maravillosa. Este libro sí es de algodón, por ejemplo. Perdón. Y sobre todo el libro que a mí me cambió la vida, como lo es Las Confesiones de San Agustín. Cuando yo leí a San Agustín por primera vez, caí echando espuma por la boca y dándome vueltas la cabeza por el capítulo 3 de este libro, donde menciona la naturaleza de Dios. Tú lo contienes todo, o todo te contiene a ti. Tú eres parte de todo, todo es parte de ti. Es que las cosas grandes están llenas de ti, o las cosas pequeñas también reciben una parte de ti. Y hace una referencia al respecto, un poquito larga, pero termina diciendo, es que tú lo contienes todo, o no, es que nada te puede contener y te derramas. No, no es que te derramas, es que nos exaltas cuando te derramas. No, es que nada te puede contener. No. Tú no te puedes derramar, porque para derramarte tendrías que estar hecho de una materia tan endeble como el ser humano. No. Tú eres más allá de la materia, tú eres más allá de todo. Tú eres tú. Tras leer ese pedacito, me enamoré de San Agustín, me enamoré de este libro. Y este libro a mí me cambió la vida. Para los para los pueblos chiapanecos hay una leyenda que dice que cuando los dioses, después de que crearon al hombre en masa, le dijeron, no es bueno que el hombre viva sin historia, por lo tanto, debemos describirle la historia, pero ¿dónde? Escribámosla en sus cuevas, pero las cuevas se abandonaban y se sellaban. Escribámoslos en los muros de las casas, pero las casas se arreglan, se remozan y se caen, y por lo tanto se pierde la historia. Pongamos la historia en los brazos de los hombres fuertes, pero hasta los hombres fuertes envejecen y se vencen y se cansan. No. Escribamos la historia en los cabellos de las mujeres, pero las mujeres muy pronto soltaron las trenzas y la historia se perdió. Pongámosla en el cabello de los hombres, ellos serán más prudentes, pero no. Resultaron ser más chismosos. Y por lo tanto les arrancaron el cabello, por eso los hombres no traen el cabello largo. Decidieron entonces escribirlo en un lugar donde no se perdiera, y decidieron escribirlo en la cara de los padres. Pero fue tanta la historia que tuvieron que plegar la piel para poder guardar toda esta historia. Por eso los hombres se arrugan con el tiempo, y las mujeres también, porque es la historia que van guardando. Y para que los jóvenes puedan encontrarse, para que puedan verse, tienen que desplegar estas arrugas para encontrarse en el rostro de sus padres y leer su propia historia. Pero estas generaciones pues ya no quieren desplegar estos libros, ya no quieren reflejarse, ya no quieren conocerse, ya no quieren encontrarse en el rostro de sus padres. Por eso esta generación morirá en el silencio de su propia soledad. Pues hasta aquí la dejamos. Nos vemos hasta la próxima. Les recuerdo, disfruten el libro, acérquense a la lectura, acérquense a la cultura, porque la cultura es para todos, no para unos cuantos, y la cultura es lo único que nos hará libres, la cultura es lo único que nos hará vivir. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestro.